hablar de alquileres, de la ley de alquileres vigente, de que cada vez es más complicado alquilar, no hay departamentos en oferta, la gente que culmina su contrato y tiene que renovar también tiene un gran problema producto de que tienen que pagar el doble o más del doble de lo que están pagando actualmente. Hay intenciones de cambiarla, están pidiendo que se cambie, pero todavía eso no sucede. Vamos a ver qué pasa en los próximos días en el Congreso de la Nación. La oposición está tratando de meter algún cambio a esta ley para tratar de más o menos amortiguar un poquito todo lo que está sucediendo, que es muy, pero muy complejo. Estamos en comunicación con Joaquín Tomé. Joaquín, sos especialista en este tipo de cuestiones, por eso te hemos consultado. Buenos días y gracias por atendernos. Mauricio, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, contanos, ¿qué es lo que se va a pedir ahora desde la oposición y si esto tiene algún tipo de solución o no? Bueno, el debate legislativo que está impulsando la oposición básicamente se centra en tres aspectos de la ley de alquileres sancionada en mayo del 2020 en plena pandemia. Sí. El primer tema es discutir cuál es el índice por el cual se va a actualizar el precio de los alquileres, si continúa siendo el índice de contratos de locación. Sí. Ay, tenemos un poquito de... Estaba complicada Sí, la comunicación. Ahora lo vamos a retomar. Pero, Mauri, uno de los debates es justamente si volver con el tema del alquiler a los 2 años. También, Sí, bueno, justamente él estaba hablando de tres cuestiones. Una Sí. es el índice a través del cual se actualiza, El Mateo. IPC, claro. Hay dos índices por los que se pueden regir un contrato de alquiler. El IPC y el RIPTE son esos dos índices con los cuales ahora, últimamente, porque esta ley de alquileres quedó obsoleta, es decir, que se pueden guiar por las disposiciones del Código Civil y Comercial, que también dispone y tiene cláusulas para llevar a cabo los contratos de alquileres. Ante esta ley de alquileres, que hoy en día es obsoleta, hay contratos que se llevan a cabo entre las partes y contratos entre particulares. Entonces, se define que los aumentos sean por el IPC, pero no tenemos una ley que estipule cláusulas concretas para llevar a cabo estos contratos de alquileres. Son 4 puntos en los que se van a debatir el miércoles. La oposición pidió que una sesión para tratar esta modificación o derogación de la ley de alquileres. El primer punto es la escasez de la oferta, como bien mencionaban, que no hay oferta y qué medidas se van a tomar para que exista esta oferta y que los propietarios de las propiedades y de los alquileres pongan en el mercado inmobiliario nuevamente sus propiedades. ¿Por qué? Porque no están teniendo un rédito económico, Claro. un rendimiento a la hora de alquilar estas propiedades. A ver, Male, hacemos Sí, un puntito sí. porque creo que lo recuperamos a Joaquín Tomé. Joaquín, vos estabas hablando del índice que va a ser o que debería ser tenido en cuenta para la actualización de los precios, ¿verdad? Hasta ahí te escuchamos. Exactamente, digamos, yo les comentaba que la oposición está impulsando una modificación de la ley sancionada en mayo del 2020, al inicio de la pandemia, que versa sobre el índice de actualización, si corresponde continuar con el índice de contratos de locación, como explicaba antes Verónica, que se compone por el índice de precios al consumidor, la inflación y el RIPTE, que es la variación de los salarios formales. Ajá. El segundo punto es el plazo, llevar el plazo de 3 años a 2 años nuevamente. Y segundo es con qué cadencia, cada cuánto se actualizan los alquileres. Claro. Hoy establece 1 año, lo cual en un contexto de inflación galopante como el que está viviendo la Argentina, pareciera que es un periodo muy extenso en el tiempo. Exacto. Eso es lo que se plantean del lado de los propietarios, justamente por eso es que no ponen en oferta y no publican sus departamentos, porque con la inflación galopante que tenemos no, si yo le hago un contrato por 1 año, voy a salir perdiendo. Entonces, es que no existe eso es lo que se tiene que ajustar, porque Claro, no hay rentabilidad. No hay rentabilidad. Porque no hay nada seguro hoy, Joaquín. Es por eso que los propietarios no ponen sus propiedades justamente para alquilar. Están especulando también para ver si esto se calma un poco. Bueno, lo que hoy tenemos en el mercado en Argentina es que cada vez tenemos más familias inquilinas y cada vez tenemos menos oferta de departamentos en alquilar, ¿no? Claro. A nivel país, del año 2000 al año 2020 pasamos del 16 al 20% de familias alquilando, según el último censo, y en la ciudad de Buenos Aires eso pasó del 20 al 36. Y como mencionaban antes, la rentabilidad de tener un inmueble en alquiler es la más baja en términos históricos,
con aproximadamente el 2,5% en dólares. Sí. Sumado a esto, cuando vos ves los precios del mercado, lo que vos ves es para ver solamente en julio, por ejemplo, el índice de contrato de locación se actualizó en un 104%. Ahora, si yo veo los precios de julio de los alquileres, aumentaron 136%. Claro, eso es, a ver, Joaquín, hagamos la diferenciación. 104% es para el que se le venció el contrato y tiene que volver a renovar y ahí está el precio. Y lo segundo que vos pasaste es para aquellos que están en oferta, ¿no? De lo que valían el año pasado alquilar un departamento, imaginemos de 2 ambientes, y lo que vale este año, ¿no? Los que van a ser alquilados por primera vez. Exactamente. Entonces, no es solo una cuestión del índice o si el índice correlaciona bien o no, porque el índice de contratos de locación, lo cierto es que acompaña la inflación. Lo cierto es que los propietarios hoy lo que están viendo es un eventual riesgo devaluatorio, o cuáles son los riesgos que yo tengo al colocar mi propiedad en alquiler. Claro. A su vez, al mismo tiempo, sucede que nunca antes hubo tan pocas propiedades en alquiler en Argentina y nunca antes fue tan grande las propiedades volcadas a la venta, lo cual también lo que produjo fue una caída en el valor de los inmuebles. Claro, y aquellos departamentos o inmuebles que no se alquilan y que tampoco se venden, ¿qué es lo que pasa con eso que está ahí, que queda en el medio de la nada? ¿Los alquilan de manera temporal? ¿Los dejan ahí ocupados por algún familiar para que lo vaya manteniendo? ¿Qué es lo que pasa? Porque lógicamente el propietario, al no hacer nada, tiene que seguir pagando los impuestos, las expensas, todo lo que corresponde, pero no tiene ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, muchos de esos departamentos se vuelcan al mercado de alquileres temporales. Pero déjame decirte, Mauricio, que la escasez de datos en torno a la vivienda en Argentina es muy importante. Entonces, solamente tenemos datos de viviendas vacantes, viviendas vacías, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país no existen ese tipo de datos. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el último reporte habla de que el 10% de las viviendas están vacantes. Eso es lo que significa es que presentan un consumo menor de electricidad que otras. Es la única manera de saberlo porque no hay un censo de viviendas. Claro, es verdad. En algunos casos, algunos se vuelcan al mercado de alquiler temporal, pero esto es un fenómeno muy focalizado en determinados barrios de la ciudad de Buenos Aires o en determinadas ciudades del interior de la Argentina, ¿no? Como puede ser Bariloche, San Martín de los Andes o algunas ciudades en Neuquén, dada la actividad económica que emerge de esas ciudades. Claro. Sí. Muchos otros quedan vacíos por un tiempo o hasta que los propietarios encuentran las condiciones de seguridad para poder nuevamente volcarlos al mercado de alquiler. Hoy también hoy pareciera que el plazo de firmar un contrato y el plazo de 3 años a este índice de contrato de locación con un riesgo devaluatorio es algo que los propietarios en este momento en particular tienen poca aprensión y lo han tenido a lo largo de estos 3 años con la ley. Joaquín, buen día. ¿Este fenómeno pasa solo en la zona del AMBA, digamos en Buenos Aires, o en todas las grandes ciudades del interior se repite la dificultad para poder alquilar por el precio elevado de base? Bueno, Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo y el más urbanizado de América Latina. Por lo cual, el 92% de la población vive en ciudades. Y cuando vos analizás de esa población en cuántas ciudades viven, hay 4 grandes áreas metropolitanas que concentran la población. El AMBA obviamente tiene el 50% de la población y yo te diría una gran parte de este problema, más del 50% de este problema, pero empezás a ver dolarización de alquileres, empezás a ver una retracción en la oferta también en áreas metropolitanas como el Gran Córdoba, como el Gran Rosario, y en Mendoza también lo empezás a ver un poco también más impulsado por los alquileres temporales, dado la dinámica del turismo que tiene esa provincia particularmente. Claro. Ahora, Joaquín, te consulto porque estamos hablando de el lado de la oferta, pero ¿qué pasa con la demanda? Porque tampoco las personas no pueden salir a buscar un alquiler así libremente porque están muy costosos, además que se juega mucho con el tema de los precios porque no hay un valor estipulado para poner un departamento en alquiler, pero tampoco la gente cuenta con ese dinero para poder hacerlo. Entonces ahí digo, lo que se va a debatir en esta ley de alquiler, tienen un trabajo bastante minucioso, ¿no? Me imagino, para poder llegar a un acuerdo para que les convenga tanto al demandante, al inquilino como al propietario. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque es muy importante también tener el punto de vista de la demanda en este caso.
Lo cierto es que los trabajadores registrados y no registrados vienen perdiendo desde el año 2018 hasta la actualidad sistemáticamente capacidad de compra en sus salarios. Y con una inflación a medida es proporcionalmente directo, a medida que aumenta la inflación, ellos pierden capacidad de compra. Por lo cual, sus salarios, para ponerles un ejemplo, la inflación fue del 108. La variación de los precios de los alquileres, 104. La variación de los salarios formales fue 92. Y la variación de los salarios informales fue 75. Claro. Es decir, los salarios vienen corriendo muy por detrás la capacidad de pagar un alquiler y obviamente la capacidad, el aumento generalizado de los precios, que es la inflación. Ese es un primer problema. Pero ese problema no se resuelve con una ley. Ese problema se resuelve con una política económica que contemple también una política de vivienda. Porque lo que yo creo que con la ley de alquileres, fuera si la ley fue buena, para mí fue una ley que fue sancionada a destiempo y conociendo poco del mercado. Pero lo gran ausente luego de sancionar la ley de alquileres fue que el gobierno no tuvo una política de vivienda. Joaquín, No tuvo una política de vivienda para este segmento de inquilinos. Joaquín, buen día, ¿cómo estás? Malena te habla. ¿Y qué hacemos con toda esta gente que acaba de renovar contrato? Porque en caso que tengamos una modificación de la ley de alquileres, esta no va a ser retroactiva. Es decir, todas las personas que están siendo perjudicadas hoy en día por el aumento del 100% de este contrato de alquiler, lo van a hacer por el contrato que acaban de renovar. ¿Vos no creés que sería conveniente que se derogue y por el momento, hasta que tengamos una nueva ley, nos guiemos por las disposiciones del Código Civil y Comercial? Yo creo, obviamente la modificación de la ley no va a ser retroactiva. Claro, exactamente. Yo volver a foja cero creo que no es lo correcto. Creo que hay espacio para una modificación de la ley de manera inteligente. Creo que la ley introduce un índice, que el índice está bien construido en términos de su rigurosidad metodológica y ha demostrado en estos 3 años que acompaña la inflación y ofrece una previsibilidad para el inquilino como para el propietario. Lo que creo que hay que trabajar, que es algo que el Congreso no va a poder hacer, porque no es facultad del Congreso, sino que es facultad del Poder Ejecutivo, es en una política económica que realmente a los sectores trabajadores les permita poder pagar su alquiler y les permita que los salarios le ganen a la inflación. Y lo que hay que trabajar es en una política de vivienda que aumente la oferta y que mejore que la demanda, que trabaje con la demanda para que pueda encontrar esa oferta, para que puedan pagar sus alquileres. Eso no lo va a resolver. Por ahora quienes disfrutan realmente son los... tenemos los turistas, pero digo que los turistas son los que vienen a un país donde a ellos les sale totalmente regalado y por eso hay mucha demanda de alquileres temporarios. Claro. Entonces, para eso sí es beneficioso para el turismo y también para los propietarios en este sentido. Con una rentabilidad en dólares. Y que pueden actualizar el precio todo el tiempo. Claro, y queda el argentino un poco relegado de las posibilidades de poder alquilar. Joaquín, Sí, pero déjame comentar algo en particular de eso, porque si no pareciera que la solución al problema de los alquileres en Argentina se logra regulando el mercado de alquiler temporario. Okay. Y lo cierto es que otras ciudades del mundo han probado eso, otros países y otras ciudades del mundo han probado eso, y sus resultados han sido disímiles. Y eso depende mucho de la capacidad que vos tenés de hacer cumplir y controlar el cumplimiento de una ley. Y como les decía antes, el fenómeno de los alquileres temporarios es un fenómeno que está concentrado en determinadas zonas. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en determinados barrios, y a nivel país en determinadas ciudades. Si nosotros creemos que a este problema lo seguimos solucionando con más regulación, con más leyes, nos estamos perdiendo de discutir lo que es realmente importante, que es cuál es la política de vivienda. La política de vivienda para impulsar a los sectores trabajadores a que puedan pagar su alquiler y la política económica para que los propietarios puedan tener una rentabilidad que sea atractiva para volcar esas unidades al mercado de alquiler.